La computación cognitiva tiene como objetivo construir sistemas informáticos que simulen procesos de pensamiento y comportamiento humanos en situaciones que involucran ambigüedad e incertidumbre. El surgimiento y desarrollo de esta área de conocimiento está estrechamente asociado con el sistema cognitivo Watson de la IBM. En este video, exploramos cómo IBM Watson está transformando nuestra relación con la tecnología a través de la computación cognitiva. Aprende cómo este sistema avanzado utiliza inteligencia artificial para procesar grandes cantidades de datos, entender preguntas en lenguaje natural y ofrecer soluciones innovadoras en diversos sectores como la medicina, las finanzas, la educación y más. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Watson es una herramienta para el desarrollo de sistemas de computación cognitivos con razonamiento automático, procesamiento del lenguaje natural, representación del conocimiento y habilidades de aprendizaje automático. Consideramos que la computación cognitiva es una subárea de la IA, en particular, una subárea de la inteligencia computacional, una rama de la IA que se ocupa de la llamada computación flexible, es decir, que explota la imprecisión o la incertidumbre en el diseño de sistemas inteligentes y se basa en las siguientes subáreas de conocimiento: lógica difusa para representar la imprecisión semántica, redes neuronales artificiales para procesamiento distribuido y aprendizaje automático, computación evolutiva basada en los principios de la evolución natural, por ejemplo, algoritmos genéticos, optimización de colonias de hormigas, algoritmos inmunoinspirados, inteligencia de enjambre, entre otros métodos. Teoría del aprendizaje para el análisis y diseño de algoritmos de aprendizaje automático. Métodos estadísticos para el tratamiento de la imprecisión y la incertidumbre. ¿Qué es la computación cognitiva? Desde hace décadas, la humanidad ha buscado crear máquinas que puedan realizar tareas que requieren inteligencia humana. Inicialmente, estos sistemas fueron programados para ejecutar tareas específicas mediante reglas estrictas. Sin embargo, las limitaciones de este enfoque dieron origen a un nuevo paradigma, la computación cognitiva. La computación cognitiva no solo procesa datos. Estas tecnologías están diseñadas para aprender, razonar y comprender como lo haría un ser humano. Imagine un asistente virtual que no solo le responde, sino que también comprende el contexto de su pregunta, se adapta a sus necesidades y aprende con el tiempo. Es aquí donde entran en juego sistemas como IBM Watson, una de las plataformas más avanzadas en este campo. Por ejemplo, si un médico describe síntomas complejos y pregunta sobre posibles diagnósticos, una máquina cognitiva no solo buscará respuestas en su base de datos, sino que analizará millones de publicaciones médicas, historias clínicas y resultados previos para ofrecer una respuesta personalizada. ¿Qué es IBM Watson? IBM Watson es un sistema de computación cognitiva desarrollado por IBM, que combina inteligencia artificial y análisis avanzado de datos para realizar tareas que antes solo podían ser hechas por humanos. Su nombre rinde homenaje a Thomas J. Watson, uno de los fundadores de IBM. Watson saltó a la fama en 2011 al participar en el programa de televisión Jeopardy, y vencer a los mejores concursantes humanos del momento. ¿Cómo logró esto? Watson no solo buscaba palabras clave en una base de datos, sino que entendía las preguntas en lenguaje natural, identificaba relaciones entre datos y seleccionaba respuestas con alta precisión. Ejemplo práctico. Imagina que le preguntas a Watson, ¿cuál es el mejor tratamiento para un paciente con diabetes tipo 2 y presión arterial alta? Watson analizaría bases de datos médicas, literatura científica y guías clínicas para ofrecerte un conjunto de recomendaciones basadas en evidencia. Casos de uso de IBM Watson. La flexibilidad de Watson lo ha llevado a desempeñar un papel clave en diversas industrias. Aquí exploramos algunos de los casos más destacados. 1. Medicina, revolucionando la atención al paciente. En el ámbito de la salud, Watson es como un asistente médico de alta precisión. Por ejemplo, el sistema Watson for Oncology ayuda a los médicos a seleccionar tratamientos personalizados para el cáncer. Cuando un médico ingresa los datos del paciente como historial clínico, análisis de laboratorio y síntomas, Watson analiza millones de publicaciones médicas y casos similares para sugerir opciones de tratamiento basadas en evidencia científica. Caso real. En 2016, Watson ayudó a diagnosticar un caso raro de leucemia en Japón. Un hospital ingresó datos de un paciente con síntomas complejos. En solo unos minutos, Watson identificó una variante genética que había sido pasada por alto por los médicos y recomendó un tratamiento más eficaz. 2. Atención al cliente, un servicio más inteligente. Watson es ampliamente utilizado para mejorar la atención al cliente en empresas de todo el mundo.
Por ejemplo, compañías de telecomunicaciones emplean chatbots impulsados por Watson que pueden resolver preguntas comunes de los clientes, como problemas con la facturación, configuración de servicios, soporte técnico. Estos sistemas no solo responden preguntas, sino que también aprenden de las interacciones para mejorar con el tiempo. Ejemplo práctico, un cliente pregunta, ¿cómo puedo configurar mi nuevo router? El chatbot, impulsado por Watson, ofrece una guía paso a paso e incluso personaliza las instrucciones según el modelo del router. 3. Finanzas, detectando fraudes y riesgos. En el sector financiero, Watson analiza transacciones para detectar posibles fraudes. Por ejemplo, si una tarjeta de crédito se usa en dos países diferentes con pocas horas de diferencia, el sistema puede identificar el riesgo y alertar al banco. 1. Watson ayudando a un médico en un hospital. 2. Un chatbot interactuando con un cliente. 3. Detectando un fraude en una tarjeta de crédito. Beneficios de la computación cognitiva. 1. Velocidad y precisión. Watson puede procesar en segundos lo que un equipo humano podría tomar semanas. Esto es crucial en áreas como la medicina y la investigación científica. 2. Aprendizaje continuo. A diferencia de los sistemas tradicionales, Watson aprende y mejora con el tiempo, adaptándose a nuevas necesidades y desafíos. 3. Acceso a información no estructurada. La capacidad de Watson para interpretar datos no estructurados permite descubrir patrones en textos, imágenes y videos que los humanos podrían pasar por alto. Limitaciones de la computación cognitiva. 1. Dependencia de datos de alta calidad. Watson solo es tan bueno como los datos que recibe. Si los datos están incompletos o sesgados, los resultados también lo estarán. 2. Costo y complejidad. Implementar y mantener un sistema basado en Watson puede ser costoso, lo que lo hace menos accesible para empresas pequeñas. 3. Preocupaciones éticas. La privacidad y el uso de datos sensibles son temas importantes. Por ejemplo, en la medicina, garantizar que la información de los pacientes esté protegida es una prioridad. Analogía. Piensa en Watson como un auto deportivo de alta gama. Puede ser extremadamente útil y rápido, pero necesita combustible de calidad, datos, y requiere mantenimiento constante, actualización y supervisión. Futuro de Watson y la computación cognitiva. El avance de Watson y la computación cognitiva está profundamente ligado al desarrollo de tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas, IoT, la robótica avanzada y la inteligencia artificial, IA, de próxima generación. A continuación, exploramos las posibles direcciones en las que Watson podría evolucionar y su impacto en nuestra vida cotidiana. 1. Integración con la Internet de las Cosas, IoT. El IoT conecta dispositivos inteligentes, desde electrodomésticos hasta sistemas de transporte. La integración de Watson con IoT promete mejorar la forma en que interactuamos con nuestro entorno. Ejemplo, imagine un hogar inteligente donde Watson analiza los datos de sensores para optimizar la energía, detecta que no hay nadie en casa y ajusta la temperatura para ahorrar electricidad. Analiza su consumo de alimentos y sugiere recetas basadas en lo que hay en la nevera. En sistemas de transporte, Watson podría analizar datos de tráfico en tiempo real y coordinar vehículos autónomos para mejorar la movilidad urbana. 2. Avances en la medicina personalizada. En el futuro, Watson podría integrarse con tecnologías genéticas avanzadas para ofrecer tratamientos aún más personalizados. Por ejemplo, analizar el genoma de un paciente en minutos y recomendar terapias específicas basadas en mutaciones genéticas. Ayudar a predecir enfermedades antes de que aparezcan síntomas mediante el análisis de biomarcadores en tiempo real. 3. Democratización de la computación cognitiva. Aunque actualmente Watson está más presente en grandes empresas y sectores especializados, su evolución podría llevar a una mayor accesibilidad. La computación cognitiva podría convertirse en una herramienta cotidiana para pequeñas empresas, escuelas y particulares. Ejemplo práctico. Un profesor utiliza Watson para personalizar su enseñanza según las necesidades de cada estudiante. Watson analiza las respuestas y los hábitos de aprendizaje de los alumnos y sugiere estrategias para mejorar el rendimiento académico. 4. Ética y gobernanza en la IA. El desarrollo futuro de Watson estará estrechamente relacionado con debates éticos y la implementación de regulaciones. A medida que estos sistemas toman decisiones más complejas, será fundamental garantizar que sean transparentes y justos. 5. Relación con la robótica y la IA generativa. Watson podría combinarse con robots avanzados para realizar tareas cognitivas y físicas. Por ejemplo, en fábricas, robots impulsados por Watson podrían aprender nuevas habilidades sin necesidad de reprogramación. En atención al cliente, robots con capacidades cognitivas podrían ofrecer interacciones más humanas. Además, la integración de Watson con IA generativa, como sistemas que crean texto, imágenes o música, podría llevar a una creatividad asistida por máquinas. Por ejemplo,
Diseñar campañas publicitarias completas basadas en análisis de mercado. Crear obras de arte o piezas musicales personalizadas para cada usuario. Watson representa una ventana hacia un mundo donde las máquinas no solo responden preguntas, sino que colaboran con nosotros en la toma de decisiones complejas. Aunque enfrenta desafíos técnicos y éticos, su evolución promete transformar sectores enteros, desde la educación hasta la medicina y el comercio. La clave estará en equilibrar el desarrollo tecnológico con la responsabilidad humana, asegurando que herramientas como Watson sean utilizadas para mejorar la calidad de vida de las personas sin comprometer la privacidad ni la equidad. Casos reales de utilización de IBM Watson. IBM Watson ha demostrado su utilidad en una amplia variedad de escenarios reales, desde la medicina hasta los negocios. 1. Medicina. Uno de los casos más destacados es el uso de Watson en el ámbito médico, particularmente en el diagnóstico y tratamiento del cáncer a través de la herramienta Watson for Oncology. Este sistema, desarrollado en colaboración con el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, analiza datos clínicos y publicaciones científicas para ayudar a los médicos a tomar decisiones más informadas. En Japón, Watson ayudó a salvar la vida de una paciente al identificar correctamente un tipo raro de leucemia. Los médicos habían diagnosticado a la paciente con una variante incorrecta, pero Watson analizó su historial genético y revisó más de 20 millones de artículos médicos en pocos minutos para sugerir el diagnóstico correcto y un tratamiento más efectivo. Watson no reemplaza a los médicos, sino que actúa como un colaborador, permitiendo decisiones más rápidas y basadas en evidencia. 2. Sector financiero. Watson se utiliza ampliamente en el sector financiero para identificar fraudes y riesgos potenciales mediante el análisis de patrones en grandes volúmenes de datos transaccionales. El Banco Bradesco en Brasil implementó Watson para responder preguntas de sus clientes internos, como empleados en sucursales, sobre productos financieros y regulaciones. Esto redujo el tiempo necesario para resolver consultas de horas a segundos. La precisión y la velocidad de Watson no solo mejoraron la experiencia del cliente, sino que también fortalecieron las medidas de seguridad del banco. 3. Atención al cliente. Empresas de diversas industrias han adoptado Watson para optimizar sus servicios de atención al cliente mediante chatbots inteligentes y asistentes virtuales. La aerolínea Lufthansa utilizó Watson para desarrollar un asistente virtual que respondiera a preguntas frecuentes de los pasajeros, como horarios de vuelos, políticas de equipaje y actualizaciones en tiempo real. Este sistema no solo redujo la carga de trabajo de los agentes humanos, sino que también mejoró la satisfacción del cliente. El asistente virtual basado en Watson aprendió con cada interacción, proporcionando respuestas más personalizadas y precisas a lo largo del tiempo. 4. Educación. En el ámbito educativo, Watson ha sido implementado para ofrecer apoyo a estudiantes y profesores, personalizando los procesos de aprendizaje. La Universidad de Akin, en Australia, utiliza Watson como asistente virtual para responder preguntas frecuentes de los estudiantes sobre inscripciones, cursos y recursos universitarios. El asistente puede responder en cualquier momento del día, brindando acceso inmediato a la información. La herramienta liberó tiempo del personal administrativo, mejoró la experiencia de los estudiantes y permitió que los recursos humanos se centraran en tareas más complejas. 5. Medio ambiente. Watson también ha sido utilizado para abordar problemas ambientales al analizar datos climáticos y ecológicos para predecir patrones naturales. En el Caribe, Watson ayudó a predecir el impacto de tormentas tropicales al analizar grandes cantidades de datos meteorológicos históricos y en tiempo real. Esta capacidad permitió a las autoridades tomar medidas preventivas más eficaces y reducir el impacto de los desastres naturales. Watson contribuyó a salvar vidas y proteger infraestructura al proporcionar alertas más tempranas y precisas. 6. Industria del cine. En el sector del entretenimiento, Watson ha sido utilizado para analizar guiones, identificar temas clave y predecir cómo reaccionará el público a ciertas películas. En 2016, la productora 20th Century Fox utilizó Watson para analizar el tráiler de la película Morgan. Watson identificó elementos que podrían atraer al público objetivo y ayudó a crear un tráiler alternativo basado en datos de interés. La colaboración entre la inteligencia humana y Watson permitió optimizar las estrategias de marketing, aumentando la probabilidad de éxito en taquilla. Estos ejemplos demuestran cómo Watson está transformando diversos sectores al proporcionar soluciones rápidas, precisas y basadas en datos. Aunque los resultados son impresionantes, es crucial recordar que su éxito depende de la calidad de los datos proporcionados y la colaboración humana para interpretar y aplicar sus recomendaciones. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, comentar tu opinión, compartirlo con tus amigos y suscribirte gratis para más contenido sobre tecnología, innovación y el futuro de la inteligencia artificial. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.
La increíble capacidad del cerebro humano ha inspirado a científicos e ingenieros a crear las redes neuronales artificiales. En este video, exploramos cómo las neuronas biológicas sirven de modelo para las redes neuronales artificiales y cómo la comprensión de nuestro cerebro ha dado forma a estas tecnologías. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. El cerebro humano es un órgano increíblemente complejo y poderoso que nos permite pensar, sentir, aprender y crear. Está compuesto por miles de millones de células nerviosas llamadas neuronas, que se comunican entre sí a través de conexiones llamadas sinapsis. Estas conexiones forman redes neuronales que son la base de todas nuestras funciones cognitivas. Las neuronas son las células fundamentales del cerebro. Tienen una estructura única que les permite recibir y transmitir señales eléctricas. Cada neurona tiene un cuerpo celular, que contiene el núcleo y otros orgánulos celulares. También tiene dendritas, que son extensiones ramificadas que reciben señales de otras neuronas. Finalmente, las neuronas tienen un axón, que es una larga extensión que transmite señales a otras neuronas. Las sinapsis son las conexiones entre las neuronas. Cuando una neurona se activa, envía una señal eléctrica a través de su axón. Esta señal llega a la sinapsis, donde se libera un neurotransmisor. El neurotransmisor se une a los receptores en las dendritas de la neurona receptora, lo que desencadena una nueva señal eléctrica. El cerebro es capaz de aprender y adaptarse gracias a la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es la capacidad del cerebro para cambiar y reorganizar sus conexiones sinápticas en respuesta a la experiencia. Esto nos permite aprender nuevas habilidades, recordar información y adaptarnos a nuestro entorno. Cuando aprendemos algo nuevo, las conexiones sinápticas entre las neuronas se fortalecen. Esto hace que sea más probable que las mismas neuronas se activen juntas en el futuro. Por ejemplo, cuando aprendemos a montar en bicicleta, las neuronas que se activan cuando vemos una bicicleta y las neuronas que se activan cuando pedaleamos se conectan entre sí. Esto hace que sea más probable que estas neuronas se activen juntas en el futuro, lo que nos permite montar en bicicleta más fácilmente. El desarrollo de las redes neuronales comenzó con preguntas simples: ¿cómo podemos replicar el aprendizaje humano en una máquina? En 1943 Warren McCulloch y Walter Pitts propusieron un modelo matemático simple para simular el funcionamiento de una neurona. Aunque rudimentario, sentó las bases para las redes de neuronas artificiales. En 1958 Frank Rosenblatt desarrolló el perceptrón, una red artificial simple que podía clasificar patrones básicos. En la década de los años 80, con la creación del algoritmo de retropropagación, se resolvió uno de los mayores desafíos: entrenar redes neuronales con múltiples capas. Esto permitió que las máquinas reconocieran patrones más complejos, como rostros o escritura a mano. En 2006, Geoffrey Hinton presenta el concepto de Deep Learning, o aprendizaje profundo, para explicar unos nuevos algoritmos capaces de ver y distinguir objetos y textos en diferentes imágenes y vídeos a través de las llamadas redes de neuronas profundas. Aunque las redes neuronales artificiales se inspiran en el cerebro, hay diferencias importantes. Velocidad. Las computadoras pueden procesar cálculos mucho más rápido que el cerebro, pero no igualan su eficiencia energética. Complejidad. Una red neuronal artificial típica tiene millones de nodos, mientras que el cerebro tiene miles de millones de neuronas interconectadas. Aprendizaje. Las máquinas necesitan grandes cantidades de datos para aprender, mientras que los humanos pueden aprender con pocos ejemplos. Estructura y funcionamiento de las redes neuronales artificiales. Imagina que le enseñas a un niño a reconocer un gato. Le muestras varias fotos, señalas las orejas puntiagudas, el bigote, y pronto, el niño puede identificar un gato incluso cuando lo ve en persona o en caricaturas. Las redes neuronales artificiales, RNA, funcionan de manera similar, aprenden observando patrones y generalizan para reconocer cosas nuevas. Una red neuronal artificial es un modelo computacional inspirado en la estructura y funcionamiento del cerebro humano. Está formada por nodos, que se conectan entre sí en capas. Cada nodo realiza cálculos matemáticos simples y transmite el resultado a los nodos siguientes, creando una red que procesa información de manera similar a como lo harían las neuronas biológicas. Los componentes básicos de una red neuronal artificial son: 1. Capas de la red. Capa de entrada. Aquí se introduce la información inicial, por ejemplo, una imagen. Capas ocultas. Estas procesan la información. Capa de salida. Genera el resultado final, por ejemplo, es un gato. 2. Nodos y conexiones. Los nodos son las unidades de procesamiento, equivalentes a las neuronas. Las conexiones entre nodos tienen pesos, que determinan la importancia de cada conexión.
Tres funciones de activación, deciden si la información procesada por un nodo debe transmitirse a los siguientes nodos. Imagina que estás evaluando diferentes caminos para llegar a tu destino. La función de activación actúa como un filtro, descartando los caminos menos relevantes y eligiendo los más prometedores. El perceptrón. Uno de los primeros modelos de red neuronal artificial fue el perceptrón, desarrollado por Frank Rosenblatt en la década de 1950. El perceptrón es una unidad computacional simple que recibe múltiples entradas, les asigna pesos y produce una salida. Estos pesos determinan la importancia de cada entrada en la decisión final. Si la suma ponderada de las entradas supera un cierto umbral, la neurona se activa y produce una salida. Aunque el perceptrón fue un primer paso importante, tenía limitaciones significativas. Solo podía resolver problemas de clasificación lineal, lo que significaba que no podía aprender patrones más complejos. A pesar de estas limitaciones, el perceptrón sentó las bases para el desarrollo de redes neuronales más sofisticadas. Redes neuronales profundas. En las últimas 2 décadas, los investigadores han desarrollado redes neuronales cada vez más complejas y poderosas. Una de las principales innovaciones fue la introducción de múltiples capas de neuronas, dando lugar a las llamadas redes neuronales profundas. Estas redes son capaces de aprender representaciones jerárquicas de los datos, lo que les permite realizar tareas mucho más complejas que los perceptrones. Una red neuronal artificial típica consta de múltiples capas de neuronas interconectadas. La primera capa es la capa de entrada, que recibe los datos de entrada. La última capa es la capa de salida, que produce la respuesta final de la red. Entre estas capas se encuentran las capas ocultas, que realizan la mayor parte del procesamiento de la información. Cada neurona en una capa está conectada a todas las neuronas de la capa siguiente. Cada conexión tiene un peso asociado, que determina la fuerza de la conexión. Los pesos se ajustan durante el proceso de entrenamiento de la red, de modo que la red pueda aprender a realizar la tarea deseada. Funciones de activación, la chispa que enciende las neuronas. Una función de activación es una función matemática que se aplica a la salida de cada neurona. Esta función introduce no linealidad en la red, lo que permite a la red aprender patrones más complejos. La función de activación determina si una neurona se activa o no. Si la salida de la función de activación supera un cierto umbral, la neurona se activa y envía una señal a las neuronas de la siguiente capa. ¿Cómo las redes neuronales procesan información? Paso 1. Introducción de datos. Los datos, como una imagen de un gato, se dividen en pequeñas piezas o características. Por ejemplo, una imagen puede descomponerse en millones de píxeles, y cada píxel representa una entrada para la red. Paso 2. Procesamiento en capas. Cada capa de la red procesa la información y la transmite a la siguiente capa. Esto se logra multiplicando los datos por los pesos de las conexiones y aplicando funciones de activación para filtrar los resultados. Imagina una fábrica donde cada departamento realiza una tarea específica. La información pasa de un departamento a otro, y al final, tienes el producto terminado. Paso 3. Generación del resultado. En la capa de salida, la red produce un resultado, como la probabilidad de que la imagen sea de un gato, por ejemplo, 95%. Aprendizaje en las redes neuronales. El aprendizaje en las redes neuronales es un proceso iterativo en el que la red ajusta sus pesos para minimizar el error entre su salida y la salida deseada. Este proceso se conoce como entrenamiento. El aprendizaje puede ser supervisado o no. En el aprendizaje supervisado, la red neuronal se entrena con un conjunto de datos de entrenamiento que incluye tanto las entradas como las salidas deseadas, llamados de ejemplos. La red ajusta sus pesos para minimizar la diferencia entre su salida y la salida deseada. En el aprendizaje no supervisado, la red neuronal se entrena con un conjunto de datos de entrenamiento que no incluye las salidas deseadas. La red intenta encontrar patrones y estructuras ocultas en los datos. El algoritmo de retropropagación del error es el motor del aprendizaje. Se utiliza para ajustar los pesos de una red neuronal durante el entrenamiento. El algoritmo calcula el error entre la salida de la red y la salida deseada, y luego propaga este error hacia atrás a través de la red, ajustando los pesos de cada capa para minimizar el error. Aplicaciones de las redes neuronales. Las redes neuronales artificiales han revolucionado muchos campos, desde el reconocimiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural hasta la medicina y la robótica. Algunas de las aplicaciones más destacadas incluyen 1. Visión por computadora. Las redes neuronales se utilizan para identificar objetos en imágenes y videos, lo que tiene aplicaciones en la conducción autónoma, la vigilancia y la medicina. 2. Procesamiento del lenguaje natural. Las redes neuronales se utilizan para traducir idiomas, generar texto y responder preguntas. 3. Reconocimiento de voz. Las redes neuronales se utilizan para convertir el habla en texto, lo que tiene aplicaciones en asistentes virtuales y sistemas de control por voz. 4. Juegos.
Las redes neuronales se utilizan para desarrollar programas que pueden jugar a juegos como el ajedrez y el Go a un nivel sobrehumano. 5. Medicina. Las redes neuronales se utilizan para analizar imágenes médicas, predecir enfermedades y desarrollar nuevos tratamientos. El impacto futuro de las redes neuronales. 1. En la educación, las redes neuronales podrían personalizar completamente la experiencia educativa. Podrían, por ejemplo, identificar áreas donde un estudiante necesita mejorar, crear programas de aprendizaje adaptados a su ritmo, generar explicaciones más efectivas basadas en su estilo de aprendizaje. 2. La medicina del futuro estará impulsada por redes neuronales que analicen genomas completos para personalizar tratamientos, predigan enfermedades antes de que aparezcan síntomas, ayuden en el diseño de nuevos medicamentos con mayor rapidez. 3. En la exploración espacial, las redes neuronales tienen un papel crucial en tareas como análisis de datos astronómicos, navegación autónoma y optimización de rutas espaciales. Implicaciones éticas y desafíos. Con el poder de las redes neuronales también vienen grandes responsabilidades. Algunos de los mayores desafíos incluyen: 1. Transparencia. Muchos sistemas de redes neuronales son una caja negra, lo que significa que es difícil entender cómo llegan a sus decisiones. Esto puede ser problemático en aplicaciones críticas como la justicia o la salud. 2. Privacidad. El uso masivo de datos personales plantea riesgos para la privacidad. Es crucial garantizar que las redes neuronales respeten los derechos de los usuarios. 3. Sesgos en los datos. Las redes neuronales pueden perpetuar o incluso amplificar sesgos presentes en los datos con los que fueron entrenadas. Si este tema te resulta interesante, dale me gusta al video. No olvides compartirlo con tus amigos, comentar tus ideas sobre las redes neuronales y sus aplicaciones, y suscribirte al canal de forma gratuita para más contenido educativo y entretenido. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. La inteligencia artificial, IA, es una tecnología que parece pertenecer al futuro, pero en realidad tiene raíces profundas en la historia de la humanidad. Desde las primeras historias mitológicas hasta los avances matemáticos y filosóficos, la idea de crear máquinas capaces de pensar y actuar como humanos ha cautivado a pensadores durante siglos. En este video exploramos cómo los sueños de los antiguos y los descubrimientos de los científicos modernos convergieron para dar lugar al campo que hoy llamamos inteligencia artificial. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. La fascinación por crear entidades capaces de imitar a los humanos no es nueva. Los antiguos griegos imaginaron autómatas en sus mitos. Un ejemplo destacado es el de Talos, un gigante de bronce que protegía la isla de Creta. Según la mitología, Talos era una máquina animada con la capacidad de discernir entre amigos y enemigos, una idea sorprendentemente similar al concepto moderno de los sistemas inteligentes. En la Edad Media y el Renacimiento, el interés por crear máquinas que imitaran los seres humanos resurgió con fuerza. Los inventores europeos como Leonardo da Vinci diseñaron autómatas que podían mover sus brazos o caminar, mientras que otros ingenieros idearon relojes mecánicos con figuras que simulaban acciones humanas, como tocar campanas. Un ejemplo destacado fue el pato mecánico de Jacques de Vaucanson en el siglo XVIII. Este autómata no solo movía sus alas, sino que también podía digerir comida simulada, lo que causó asombro y admiración en su época. Mientras los ingenieros creaban máquinas físicas, los filósofos desarrollaban la base teórica para lo que más tarde sería la IA. Aristóteles, en la antigua Grecia, fue uno de los primeros en formalizar el pensamiento lógico. Su obra sobre silogismos sentó las bases para la lógica que hoy utilizan las computadoras. Saltando al siglo XVII, Gottfried Wilhelm Leibniz, un filósofo alemán, soñó con una máquina del razonamiento. Él imaginaba un dispositivo que pudiera resolver problemas lógicos utilizando símbolos matemáticos, una idea que anticipó la computación moderna. El verdadero salto hacia la inteligencia artificial moderna ocurrió en el siglo XX gracias a Alan Turing, un matemático británico que planteó una pregunta revolucionaria: ¿pueden las máquinas pensar? En 1936, Turing describió un modelo teórico conocido como la máquina de Turing, que es la base conceptual de todas las computadoras modernas. En 1950, Turing propuso el famoso test de Turing, un experimento para determinar si una máquina podía exhibir inteligencia similar a la humana.
Según este test, si una máquina puede engañar a un humano haciéndole creer que también es humano, entonces puede considerarse inteligente. Aunque simple en su concepción, este experimento sigue siendo relevante para el debate sobre la IA. El término, inteligencia artificial, se acuñó oficialmente en la conferencia de Dartmouth en 1956, organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon. Este evento marcó el inicio formal de la IA como un campo académico. Los asistentes creían que con suficiente tiempo y recursos, podrían desarrollar máquinas capaces de realizar tareas humanas como jugar al ajedrez o resolver problemas complejos. Aunque la tecnología de la época era limitada, esta conferencia sembró las semillas de un área de investigación que más tarde transformaría el mundo. El camino de la inteligencia artificial, IA, no ha sido lineal. Ha pasado por épocas de entusiasmo desbordado y momentos de estancamiento, conocidos como los inviernos de la IA. Sin embargo, cada crisis ha sido un terreno fértil para ideas que han impulsado avances en el futuro. La primera etapa, entusiasmo y expectativas, 1950 a 1970. Después de la conferencia de Dartmouth en 1956, la IA fue vista como la tecnología del futuro. Investigadores imaginaron máquinas que podrían razonar, aprender y realizar tareas complejas. Durante esta etapa, se lograron avances importantes como 1. Logic Theorist, 1956, resolviendo problemas lógicos básicos, este programa fue uno de los primeros en imitar el razonamiento humano. 2. Checkers de Arthur Samuel, 1959, un programa que aprendió a jugar a las damas mejorando su rendimiento con cada partida. Fue uno de los primeros ejemplos prácticos de aprendizaje automático. 3. Elisa, 1966, aunque no entendía lo que decía, Elisa simulaba conversaciones humanas al responder preguntas, causando gran interés público. Los investigadores predijeron que las máquinas podrían igualar la inteligencia humana en 1 o 2 décadas. Esto llevó a un flujo considerable de financiamiento gubernamental, especialmente en Estados Unidos, donde la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados, ARPA, impulsó proyectos como los sistemas de visión por computadora y procesamiento del lenguaje natural. El primer invierno de la IA, 1970 a 1980. Las promesas de la IA comenzaron a desmoronarse en la década de 1970. Aunque había avances, las máquinas no podían realizar tareas simples para los humanos, como reconocer imágenes o comprender lenguaje natural. Los problemas clave incluían 1. Limitaciones en la capacidad de las computadoras, memoria y velocidad de procesamiento, 2. Excesiva dependencia de la programación manual para cada tarea. Por ejemplo, los sistemas expertos de la época requerían reglas explícitas para cada decisión, lo que limitaba su capacidad para adaptarse. La frustración con los resultados llevó a una reducción drástica del financiamiento para proyectos de IA. Este periodo de estancamiento se conoce como el primer invierno de la IA. Investigadores como Marvin Minsky reconocieron que habían subestimado la complejidad de replicar la inteligencia humana. El resurgir, redes neuronales y aprendizaje automático, 1980 a 2000, aunque las redes neuronales fueron propuestas por primera vez en la década de 1940, cayeron en desuso durante los años 70. En los 80, se redescubrieron gracias a un avance clave, el algoritmo de retropropagación. Este método permitió entrenar redes neuronales con datos y ajustar sus conexiones para mejorar su rendimiento. En los años 80 y 90, surgieron aplicaciones prácticas de IA que demostraron su potencial. Sistemas expertos, utilizados en la industria para diagnosticar fallos en maquinaria o recomendar tratamientos médicos. Reconocimiento óptico de caracteres, OCR, una herramienta que permitía a las computadoras leer texto escrito o impreso, allanando el camino para la digitalización masiva de documentos. Uno de los hitos más emblemáticos de la IA ocurrió en 1997, cuando Deep Blue, una computadora desarrollada por IBM, venció al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Aunque Deep Blue no pensaba como un humano, su capacidad para calcular millones de movimientos posibles en segundos marcó un avance significativo. El segundo invierno de la IA, 2000 a 2010, después de éxitos como Deep Blue, las expectativas volvieron a dispararse, pero esta vez los avances no fueron tan rápidos como se esperaba. La falta de poder computacional y la dificultad para trabajar con grandes cantidades de datos frenaron el progreso. La IA en el siglo XXI, 2010 en adelante. El siglo XXI ha sido testigo de una revolución en la inteligencia artificial, IA. Desde avances impresionantes en tecnología hasta profundos desafíos éticos, la IA ha dejado de ser un sueño futurista para convertirse en una parte integral de nuestra vida diaria. El desarrollo de modelos de IA como GPT-3, DALL y AlphaFold ha transformado radicalmente lo que estas tecnologías pueden lograr. Estos sistemas son capaces de 1. Generar texto coherente en múltiples idiomas.
2. Crear imágenes originales a partir de descripciones escritas. 3. Resolver problemas científicos complejos, como predecir la estructura de proteínas con precisión. El aprendizaje profundo, Deep Learning, basado en redes neuronales, ha sido el motor detrás de estos avances. Estas redes, inspiradas en el cerebro humano, utilizan capas de nodos conectados para procesar datos y aprender patrones complejos. El renacimiento de la IA vino de la mano de dos factores. 1. El crecimiento exponencial de datos disponibles, Big Data. 2. Avances en hardware, especialmente en unidades de procesamiento gráfico, GPUs, que permitieron entrenar modelos más complejos. Hoy en día, la IA está presente en actividades cotidianas. Los asistentes virtuales como Alexa y Siri usan IA para responder preguntas y ejecutar tareas. Los sistemas de recomendación, como los de Netflix y Spotify, analizan nuestros gustos para sugerir contenido. Las aplicaciones de traducción automática, como Google Translate, nos conectan con personas de diferentes idiomas en tiempo real. La mayoría de los sistemas actuales son IA especializada, diseñados para realizar tareas específicas. Sin embargo, el objetivo a largo plazo es crear una IA general, capaz de aprender y realizar cualquier tarea cognitiva al nivel humano o superior. Este avance plantea preguntas importantes. ¿Podría una IA general desarrollar conciencia? ¿Cómo garantizar que se mantenga alineada con los valores humanos? Dado el poder de la IA, su desarrollo requiere regulaciones claras y cooperación internacional. Algunos pasos importantes incluyen: 1. Establecer principios éticos para el desarrollo y uso de IA, como los propuestos por la UNESCO. 2. Fomentar la transparencia en los algoritmos para evitar abusos. 3. Garantizar que los beneficios de la IA sean accesibles a todas las regiones del mundo, no solo a los países más avanzados. La IA en el siglo XXI ha demostrado un potencial extraordinario para transformar nuestras vidas, desde mejorar la atención médica hasta redefinir la creatividad. Sin embargo, también nos enfrenta a desafíos sin precedentes que requieren reflexión, colaboración y acción responsable. El futuro de la IA no solo dependerá de los avances tecnológicos, sino de nuestra capacidad para equilibrar su poder con la ética, la equidad y el bienestar de la humanidad. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para más videos como este. En este video exploramos una de las habilidades más esenciales para la inteligencia artificial, la capacidad de realizar inferencias lógicas y extraer conclusiones de un conjunto de premisas. Te explicaremos cómo funciona este proceso a través de ejemplos claros, como el clásico silogismo de Aristóteles y reglas de inferencia familiares como las relaciones de parentesco. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. El razonamiento automático es una de las capacidades que una entidad artificial debe tener para pasar la prueba Turing. Es también una de las principales subáreas de estudio de la IA. El razonamiento es la capacidad de hacer inferencias sobre un conjunto de premisas para llegar a conclusiones. Premisas y conclusiones son declaraciones en un determinado universo o área de conocimiento. Las premisas son consideradas verdaderas en ese universo en particular. Estas construcciones se denominan reglas de inferencia o argumentos y el proceso de razonamiento se lleva a cabo de acuerdo con un conjunto de estas reglas. Si premisas, entonces conclusión. Por ejemplo, la regla de inferencia R1, los genitores de una persona son el padre y la madre, contiene las siguientes premisas y conclusiones: X es el padre de Z, premisa 1, y es la madre de Z, premisa 2, por lo tanto, X e Y son los genitores de Z, conclusión. La regla R1 junto con las reglas R2, dos personas son hermanas si tienen un genitor en común, y R3, dos personas son primas si tienen genitores hermanos, podría constituir el conjunto de reglas de inferencia necesarias para razonar y demostrar la validez de las declaraciones relacionadas con quién es primo de una persona, quién es hermano de una persona, quiénes son los genitores de una persona, según las premisas que especifican, quién es el padre de una persona, y quién es la madre de una persona. Así, a través del razonamiento es posible tornar explícita la información contenida implícitamente en las reglas de inferencia utilizadas. Por ejemplo, la información de que María es la hermana de José puede tornarse explícita a partir de las premisas de que Sofía es la madre de María, y Sofía es la madre de José, y las reglas de inferencia R1 y R2.
El razonamiento automático tiene como objetivo construir programas o sistemas informáticos que automatizan el proceso de razonamiento. Aunque el objetivo general es informatizar diferentes formas de razonamiento, el término se ha asociado tradicionalmente al razonamiento deductivo tal como se practica en matemáticas y lógica formal. En este sentido, el razonamiento automático es similar a la automatización de la demostración de teoremas. Los lenguajes de representación del conocimiento, como la lógica formal, se utilizan para representar computacionalmente las reglas de inferencia del proceso de razonamiento. Existen 4 tipos principales de razonamiento: deducción, inducción, abducción y analogía. Razonamiento deductivo. En la deducción, hechos se infieren a partir de reglas, es decir, la deducción va de lo general a lo particular. Dadas las premisas, los hechos representados en la conclusión de la regla de inferencia también serán verdaderos. Un ejemplo de argumento deductivo es el silogismo propuesto por el filósofo griego Aristóteles: Sócrates es un hombre, premisa 1. Todos los hombres son mortales, premisa 2. Por lo tanto, Sócrates es mortal, conclusión. Los lenguajes lógicos poseen mecanismos de inferencia que usan la deducción para razonar sobre bases de conocimiento. El razonamiento deductivo es la técnica predominante en la primera generación de aplicaciones de la IA, en el enfoque de los sistemas que piensan racionalmente. Para mayores detalles vean el video del canal, Enfoques de Russell y Norvig. Este tipo de razonamiento caracteriza también la llamada IA simbólica y los sistemas expertos o sistemas basados en conocimiento, donde las reglas de inferencia deben ser explícitamente representadas. Para mayores detalles vean el video del canal, Inteligencia Artificial Simbólica y Conexionista. Razonamiento inductivo. A diferencia de los argumentos deductivos, en los argumentos inductivos, la verdad de las premisas no implica necesariamente la verdad en la conclusión, solo proporcionan evidencia de que la conclusión es probablemente verdadera. El razonamiento inductivo parte de la observación de objetos y de la similitud entre sus propiedades. A partir de la observación de las características comunes de un conjunto limitado de objetos, se generaliza para una categoría completa. Por lo tanto, el razonamiento inductivo va de lo particular para lo general. Un ejemplo de argumento inductivo es: el canario vuela, observación 1. La lechuza vuela, observación 2. El colibrí vuela, observación n. Por lo tanto, todos los pájaros vuelan. Conclusión. El razonamiento inductivo es el tipo de razonamiento utilizado en las técnicas de aprendizaje automático. Es la técnica predominante en la actual generación de aplicaciones de la IA, en el enfoque de los sistemas que actúan racionalmente o agentes inteligentes. Para mayores detalles vean el video del canal, Enfoques de Russell y Norvig. Este tipo de razonamiento caracteriza también la llamada IA conexionista y los sistemas basados en redes de neuronas, donde las reglas de inferencia están implícitamente representadas en las redes. Para mayores detalles vean los videos del canal, Inteligencia Artificial Simbólica y Conexionista, y IA inspirada no cerebro humano, redes neurales artificiales. Razonamiento abductivo. El razonamiento abductivo también se conoce como inferencia por la mejor explicación. En la abducción, como en la inducción, la conclusión no es una verdad universal, sino una posibilidad de ser verdad. La abducción crea hipótesis explicativas para las observaciones y estas hipótesis son evaluadas. Por ejemplo, a partir de la observación, la calle está mojada, es posible, considerando otras observaciones anteriores, elaborar las hipótesis de que llovió, o de que un camión cisterna pasó derramando agua. Luego se intenta validar, en base a otras observaciones, una de las hipótesis de experiencias anteriores. Por ejemplo, a partir de la nueva observación de que el techo de la casa está mojado, es posible descartar la hipótesis del camión, ya que se sabe que el camión cisterna no podría mojar el techo, validando así la primera hipótesis y encontrando la mejor explicación. El razonamiento abductivo es un tipo de razonamiento utilizado con frecuencia en criminología y en el diagnóstico de enfermedades. Razonamiento analógico. El razonamiento analógico se basa en la similitud entre premisas que corresponden a casos particulares. De esta forma, la conclusión de un caso puede considerarse como la conclusión de otro caso con premisas similares. Como ejemplo, considere la analogía hecha por Alexander Fleming para la invención de la penicilina. El argumento conocido era que las bacterias cultivadas en el laboratorio en contacto con el moho que se había formado por casualidad, premisa, murieron, conclusión. Razonando de manera análoga, Fleming asumió que las bacterias que causan enfermedades al cuerpo humano en contacto con el moho, premisa, también mueren, conclusión. Razonamiento basado en casos. El razonamiento basado en casos es un tipo de razonamiento analógico que busca resolver nuevos problemas mediante la adaptación de las soluciones utilizadas para resolver problemas similares anteriores. Este tipo de razonamiento es una práctica común de los profesionales del derecho, en particular del derecho anglosajón, que basan sus decisiones en la jurisprudencia existente relacionada con un caso específico.
En el razonamiento basado en casos, el argumento lógico, si premisa, S, entonces conclusión, puede representarse como un caso, si problema entonces solución. El problema se describe a través de un conjunto de atributos. La solución de un caso conocido se puede aplicar o adaptar para resolver un nuevo problema con valores de atributos similares al del problema del caso ya conocido. Si disfrutaste este contenido, déjanos tu comentario con tus ideas o preguntas. No olvides suscribirte al canal para recibir más contenido gratuito sobre inteligencia artificial y tecnología. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. En este video exploramos uno de los pilares fundamentales de la inteligencia artificial, la representación del conocimiento. Desde los sistemas simbólicos hasta las redes neuronales, descubriremos cómo la IA procesa y almacena datos, informaciones y conocimiento para tomar decisiones. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos, y asistir los videos del canal en orden cronológico de publicación, así como los videos que te recomendamos en esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto, y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. La representación del conocimiento es otra de las capacidades que una entidad artificial debe tener para pasar la prueba de Turing. Es también una de las principales subáreas de estudio de la IA. Según sus habilidades para procesar datos, información y conocimiento, los sistemas de computación han evolucionado de los llamados sistemas de procesamiento de datos a sistemas de información y luego a sistemas basados en conocimiento. Los sistemas de IA son sistemas basados en el conocimiento porque su funcionamiento requiere conocimiento de los entornos en los que operan. Es este conocimiento el que alimentará los mecanismos de inferencia para permitir el razonamiento automatizado. ¿Qué es el conocimiento? Datos, información y conocimiento pueden ser discriminados en función de su grado de conexión y de interpretación. Ver figura en el video. Los datos se consideran términos no interpretados, sin conexión entre ellos. Por ejemplo, Pedro u María. La información consiste en hechos, declaraciones que dan significado a los datos y establecen conexiones entre ellos. Por ejemplo, Pedro es el padre de María. La información surge de la identificación de las propiedades de los datos y sus relaciones. El conocimiento es un concepto más amplio estructurado como reglas o sistemas de inferencia lógica identificadas a partir de datos e información. Por ejemplo, los genitores de una persona son el padre y la madre. El conocimiento surge de la identificación de patrones en la información disponible, por ejemplo, a través del razonamiento inductivo. Contiene información implícita que puede derivarse a través de la inferencia lógica. Por ejemplo, a partir de esa regla ejemplo y de la información de que Pedro es el padre de María, se puede inferir la información de que Pedro es genitor de María. Ver figura en el video. En la mayoría de los sistemas de la inteligencia artificial, el conocimiento puede considerarse como una regla o un sistema de reglas de inferencia. Una regla de inferencia es un principio o patrón lógico que permite deducir una conclusión válida a partir de una o más premisas. Por ejemplo, la regla de inferencia que establece que los genitores de una persona son el padre y la madre. Ver figura en el video. El conocimiento humano, entendido como información estructurada y organizada, se usa constantemente como base para inferir nuevas ideas, tomar decisiones o resolver problemas. En este sentido, podemos modelar el conocimiento como un conjunto de reglas de inferencia. Aunque el conocimiento puede modelarse como un sistema de reglas de inferencia, es importante recordar que el conocimiento humano no siempre es explícito o formalizable. Muchas veces es tácito o intuitivo y no puede expresarse fácilmente en términos de reglas precisas. Por otro lado, la inferencia basada en conocimiento puede ser probabilística, no determinista. Por ejemplo, ciertas conclusiones derivadas de conocimiento empírico son probabilísticas, no absolutas. Desde los inicios de la IA y diferentemente de los sistemas de información tradicionales, se ha buscado que los sistemas de IA no solo procesen información, sino también conocimiento.
Así surgieron los llamados sistemas basados en conocimiento, en inglés, Knowledge-Based Systems. En la década de 1950 se desarrollaron los primeros sistemas de IA simbólica. Los investigadores crearon reglas y representaciones lógicas para describir el mundo. Los sistemas expertos en los años 70 a 80 usaban bases de conocimientos y reglas para simular el razonamiento humano en áreas específicas, como el diagnóstico médico. Por ejemplo, el sistema experto MSIN fue desarrollado en los años 70 para diagnosticar infecciones bacterianas. Aunque limitado en alcance, fue uno de los primeros ejemplos de representación del conocimiento en medicina. Con el auge del aprendizaje automático, del año 2000 en adelante, la IA representa el conocimiento de formas más complejas, utilizando redes neuronales que aprenden patrones en grandes cantidades de datos. Realmente, debido a su expresividad, el conocimiento podría especificarse en un lenguaje humano. Sin embargo, los sistemas de IA aún no pueden interpretar con total precisión el lenguaje humano, debido, principalmente a sus ambigüedades. Por eso, se necesitan otros formalismos computacionales para representar el conocimiento de forma que pueda ser procesado por los sistemas de IA. Surgen entonces los lenguajes de representación de conocimiento que se describen a través de su sintaxis y su semántica y donde hechos del mundo son representados en sentencias. Los métodos de representación del conocimiento se clasifican en tres tipos. 1. Representaciones simbólicas, que utilizan reglas explícitas para describir el conocimiento de forma lógica. Son los sistemas de la llamada IA simbólica. 2. Representaciones conexionistas que no usan reglas explícitas, sino que dependen de patrones, reglas implícitas, aprendidas a través de un proceso de entrenamiento. Son los sistemas de la llamada IA conexionista. 3. Los modelos híbridos que combinan lo simbólico y lo conexionista para superar las limitaciones de cada enfoque. Los principales métodos de representación simbólica en orden cronológico de desarrollo y aplicación son: 1. La lógica formal, como la lógica proposicional y de predicados y sus correspondientes lenguajes de programación, como Prolog. 2. Otros formalismos como las redes semánticas, los frames y más recientemente las ontologías. A diferencia de las representaciones simbólicas, las subsimbólicas no usan reglas explícitas. En su lugar, dependen de patrones y datos para aprender. Los principales métodos subsimbólicos son: 1. Las redes neuronales artificiales inspiradas en el cerebro humano. Estas redes están compuestas por capas de nodos interconectados. Aprenden a reconocer patrones en grandes conjuntos de datos. 2. Modelos basados en estadística. Estos modelos usan probabilidades para representar conocimiento, por ejemplo las redes bayesianas. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.